Acto 1. El día de la convocatoria. Era un día pacífico y apacible en el tranquilo pueblo de Cima, cerca de la ciudad de Stice, parte del gran reino de Eridon, uno de los 6 grandes reinos de la tierra conocida. Luke, un chico joven, amable y lleno de valores, con una pasión singular por la justicia y la honestidad, es lo que algunos llamarían un verdadero caballero. Era un día normal para él. Ayudaba en el huerto de su familia y cuidaba del ganado. Cortaba la leña y ayudaba a cosechar tanto los cultivos como los bienes que podían proveer los animales de su pequeña granja. Entonces, mientras araba la tierra, su madre llegó del mercado. Hijo, ven rápido, tienes que ver esto, dice, con una voz alegre y llena de emoción y júbilo. Luke deja inmediatamente lo que estaba haciendo y corre despavoridamente a ver lo que tenía que decir su madre. ¿Qué pasa, madre? ¿Por qué gritas? Pregunta confusa y nerviosamente el joven Luke. Entonces su madre le muestra lo que parece ser un trozo de papel que parece haber sido arrancado. Es un anuncio de que pronto serán las pruebas para elegir a los aspirantes a caballeros reales. Luke abre los ojos de par en par y toma la nota. Efectivamente, habla acerca de la petición y el comunicado del rey, que invita a todos los habitantes del reino, sean nobles o vasallos, para asistir a la arena del reino localizada en el centro de la ciudad de Stice. Los participantes deben solo cumplir con los requisitos de ser hombre mayor de 15 años y con la fuerza y la voluntad suficiente como para dar la vida por su rey y por el reino. Es una excelente noticia, madre. Tenemos que celebrar hoy, y tengo que prepararme para las pruebas del reino. Su madre asiente y abraza a su hijo, mientras ambos esbozan una sonrisa de felicidad. Siguiente día, Luke deja sus deberes por un tiempo y se los encarga a su madre mientras él va al bosque de Apcónditos. Ahí se entrena cargando pesados troncos, talando árboles, cazando y corriendo por las altas colinas del bosque. Y así, la travesía del joven continuaría día sí y día no. Se dedicaba en cuerpo y mente en dominar su cuerpo y sacar el máximo provecho para aumentar su fuerza y resistencia. Aunque no tenía una espada ni un maestro de esgrima, el joven hacía lo que podía. Fabricó una espada casera de madera y aprendía a ver a los soldados entrenar en las barracas. Estaba decidido a cumplir su sueño de llevar la bandera de su reino con orgullo y traer paz y justicia para su gente. Eso siguió por unos meses, hasta que un día, explorando más allá de las montañas del bosque de Apcónditos, se encontró con una pequeña cabaña que se veía a lo lejos. Era cerca de la tierra inexplorada, en donde se decía que los animales y los peligros abundaban. Los saqueos eran frecuentes y la gente que era desterrada del reino habitualmente se encontraba por ahí. Toda clase de inmundicias había en esa parte abandonada del bosque. Y aunque el joven temía al peligro, su curiosidad y deseo pronto lo impulsó a explorar aquella pequeña silueta. Acto 2. Una antigua leyenda. El joven Luke se aproximaba con cautela hacia la cabaña que había visto en las cercanías entre la tierra de los desterrados y los confines del bosque de Apcónditos. Sostenía su arco con fuerza y aunque sabía que la tensión podría romper la cuerda, no podía evitar tensar los brazos y los dedos, cada extremidad de su cuerpo con cada paso, mientras imaginaba los horrores que podían sucederle en ese mismo momento. Estaba a unos escasos 8 metros de la intrigante y extraña cabaña. Aprovechó la cobertura de unos extrañamente oportunos arbustos cercanos a la puerta de la cabaña y urdió un plan rápidamente en el que se disponía a esperar a que alguien entrase o saliese de la cabaña para proceder a interrogar a quien sea que viviera ahí para saber si era un lugar seguro o no. En ese momento, sintió una extraña presencia detrás de él. Rápidamente buscó darse la vuelta para ver lo que yacía atrás de él,
para cuando pudo voltear de repente sintió como si todas las luces del mundo se apagaran. Ni siquiera supo lo que pasaba cuando se encontraba atrapado entre algo entre el sueño y la realidad. Despertó sin saber en dónde se encontraba o qué había pasado. Yacía amarrado de pies y manos con una cuerda bastante resistente, vendado de ojos en un cuarto que parecía bastante oscuro. ¿Quién está ahí? ¿A dónde me han llevado?, preguntó temorosamente y con angustia el muchacho. Lamento si perturbé la paz de su hogar, pero le ruego que me deje ir. No tengo mucho, pero puedo arreglármelas para conseguirle lo que quiera. Intentaba persuadirle el joven mientras reflexionaba acerca de cómo llegó a esa situación. Lamento decírtelo, chico, pero no puedes conseguirme nada de lo que busco, aunque tampoco tengo motivos para retenerte aquí, dijo una voz ronca, cansada y grave, pero a su vez de una extraña forma cálida y apacible. Luke escuchó como aquel extraño se acercaba a él, lenta y pesadamente. Temía lo peor, pero ni siquiera podría ver, así que le reconfortaba pensar que al menos quizá podría morir sin dolor. De pronto sintió como una mano, que se sentía áspera y rugosa, tomaba el paño que cubría sus ojos. Su visión pudo divisar rápidamente un hombre que parecía ser bastante viejo. Su cabello gris colgaba desordenadamente de la base de su cabeza y se veía descuidado, como si no se hubiera cortado o se hubiera limpiado en varios años. A pesar de ser viejo, se veía en una excelente forma y suponía que si había sido capaz de noquearlo de un golpe debía de tener una fuerza prominente. Su temor no había desaparecido del todo porque aún no sabía qué iba a ser de él, pero se sentía más tranquilo de saber que al menos no moriría. Entonces, ¿qué rayos hacías fuera de mi casa con una flecha apuntando a mi puerta? Si buscas mi cabeza. El desconocido fue rápidamente interrumpido por un grito de Luke. No, se equivoca, señor, disculpe. No era mi intención hacerle creer que mi intención era aquí era matarlo. Estaba en las cercanías y he escuchado rumores de que los confines de este bosque son peligrosos, entonces quería corroborar que era un lugar seguro para llevar a cabo mi entrenamiento, dijo Luke desesperadamente. El viejo retrocedió ligeramente y procedió a sentarse en una silla que mantenía cerca de una ventana. No tengo nada para confiar en tu palabra, pero tampoco tengo motivos para no hacerlo. Bien podría matarte ahora mismo, dijo el viejo mientras miraba al chico. Luke sintió temor por unos segundos, pero luego se sintió decidido a afrontar su muerte, y pensó que sería mejor morir como un hombre con la cabeza en alto que con temor y la cabeza en la tierra. Si así tiene que ser. Pero le advierto que no espere que sea fácil matarme, dijo Luke con una voz seca y llena de decisión y valor mientras miraba los ojos de quien estaba frente de él. Levantaba la cara. El desconocido soltó una pequeña risa y entonces se levantó de la silla para avanzar hacia el muchacho. El chico intentó ponerse de pie y sorprendentemente lo logró, aunque seguía amarrado de brazos y piernas. Ambos cruzaron miradas y el viejo sacó una pequeña daga de una funda de su cintura. El joven frunció el ceño y se disponía a atacar al viejo con un cabezazo, cuando éste le dirigió la palabra nuevamente al chico. Espera, tranquilo, guerrero, dijo mientras se esbozaba una sonrisa en el rostro. Has comprobado tu valía y tu honra, tu coraje como un verdadero caballero. No planeo matar a alguien que tiene tanto potencial de convertirse en un gran guerrero. Procedió a usar las dagas para cortar las cuerdas de las manos y los pies del chico. Luke se mostraba atónito ante la situación. Él se mentalizaba para la muerte. Nunca esperaría que aquella persona que a la vista amenazaba su vida se compadeciera de él súbitamente. El viejo caminó por una silla y la arrastró hacia donde estaba el joven. La puso frente a él y le invitó a sentarse. Entonces, dime, joven viajero, ¿qué te trae a un lugar tan peligroso?, dijo el misterioso viejo mientras tomaba asiento. El joven Luke se sentó algo desconcertado por la secuencia de eventos que acababa de vivir. Se sentía demasiado irreal. Estaba entrenando para las pruebas del reino. Quiero ser un gran caballero real,
que sirva leal y honestamente al reino. Y quiero ayudar a toda la gente que está en peligro. Quiero hacer grande al reino, dijo Luke con un toque de entusiasmo y coraje en su voz. Ya veo. ¿Con qué era eso? No tengo mucho que decir entonces, joven. Puedes irte. No. De hecho, será mejor que te vayas pronto, dijo el viejo apáticamente y de una forma gruñona mientras se levantaba de su silla. Luke se levantó de igual forma y antes de irse le hizo una última pregunta al viejo. Dígame quién es usted. No es solo un desterrado más. A pesar de su edad, es fuerte y hábil. Es inteligente y parece tener un buen sentido del valor y la lealtad, dijo Luke mientras lo miraba fijamente. El viejo se detuvo súbitamente y solo respondió a secas. No te incumbe. Lárgate antes de que cambie de opinión acerca de ti. Luke no se inmutó. Quería saber quién era aquel viejo misterioso. Quería ver si en él podía encontrar un mentor. Luke no tenía padre. Lo abandonó a una corta edad, así que no tenía ninguna figura en la que pudiera guiarse. No planeo ir a ningún lugar. Si disculpa mi osadía, señor, y si eso cuesta mi vida, que así sea. El viejo refunfuñó y se sentó nuevamente. Aunque ahora parecía molesto, no parecía que fuera a agredir al chico. Bien, entonces siéntate, mocoso. No planeo repetir las cosas 2 veces, dijo de forma molesta y seca. Luke se sentó nuevamente y centró su vista en el viejo. Yo solía ser un caballero real. Fui uno de los más grandes y reconocidos entre todos los caballeros. Yo soy Lyotard, el caballero inmortal. Al menos solía serlo. Cuando aún dedicaba mi espada y mi corazón al reino y al rey. Eso solo fue hasta el fatídico día en el que mi hermano, dominado por sus celos y por su envidia, intentó matar a mi esposa. Una noche que se coló a mi casa, y no tuve otra opción más que matarlo. La corte real no fue flexible conmigo. Había varios nobles que me despreciaban por ser un vasallo y ser visto como la mano armada del rey. Así que se unieron y en mi contra. Aunque el testimonio de mi esposa apoyaba mi historia, todos me encontraron culpable de matar a mi hermano, un rico noble que había heredado la fortuna de mi difunto padre. Decían que había matado a mi medio hermano por el hecho de que estaba celoso que él fuera de la nobleza, y yo un simple vasallo. El rey no pudo hacer nada por mí, pese a que creía en mí y en mi palabra. Tenía que estar del lado de los nobles para no perder su financiamiento e instigar una revolución. Así que lo único que pudo hacer fue reducir mi sentencia de muerte por decapitación a solamente un destierro. Desde entonces, no he vuelto a las ciudades ni al reino, y me he dedicado a vivir lejos del reino y de su gente. Me he llenado de rencor y odio por aquellos a los que juré defender y que me dieron la espalda. El silencio llenó la habitación súbitamente. El joven Luke lamentaba su decisión, y de haber sido tan insistente en saber quién era aquella figura que había decidido perdonarle la vida y que había sido tan recesivo y reservado. Pero ahora se sentía más inspirado en pedirle tutela. Lamento mi intrusión en su vida personal, señor. No sabía que estuviera enfrente de la leyenda Lyotard. He escuchado de sus grandes hazañas, pero jamás había escuchado por qué había dejado de ser una leyenda. Discúlpeme, dijo Luke con un tono de arrepentimiento y condescendencia en su voz. No pasa nada, joven. A tu edad puede que fuera igual que tú, pero me rejuvenece y llena de júbilo el ver que aún existen jóvenes con la ilusión que tienes. El mundo te hace cruel y te drena esa esperanza, pero jóvenes como tú te hacen recuperar la fe en el cambio, dijo Lyotard mientras se levantaba de la silla al tocar el hombro del chico. En fin, deberías de irte, chico. Ya has perdido suficiente tiempo en este muladar. Tienes que entrenar más duro si quieres llegar lejos. Luke se apresuró a responder con entusiasmo. Disculpe mi osadía y mi irrespetuosidad, pero
Señor, ¿podría entrenarme, por favor? Leotard lo miró y solo dijo a secas: No. Luke insistió como era de costumbre en él: Por favor, señor, toda mi vida me he preparado para esto. Toda mi vida. Este ha sido mi sueño, y sería aún más un sueño el hecho de ser entrenado por una leyenda en persona. Leotard vio la determinación nuevamente en la cara del chico, y le recordó a un atisbo de quien él solía ser. Soltó un leve suspiro y le dijo: Bien, chico, pero necesito advertirte de que el entrenamiento no es fácil, y que no habrá tregua para el ejercicio en el que estás a punto de entrar. Aún así, conociéndote, sé que eso te importará poco. Solo pocas veces he visto tanta decisión en alguien como la que tú tienes. Y así, el joven Luke siguió su camino ahora de la mano de su nuevo maestro y mentor, que tarde que pronto se convertiría en algo más cercano a un padre de lo que alguna vez pudo tener. El entrenamiento fue intenso, riguroso y casi mortal. Escalaba las altas montañas en las estaciones más frías, y con la menor de las protecciones. Se enfrentó a varios animales salvajes él solo, llegando a matar un lobo con sus propias manos. Cargaba pilas de troncos arrastrándolos como si fuera una mula o un caballo. La fuerza entre ambos comenzaba a ser escasamente distinta. Peleaba con el gran maestro de esgrima. Le costó en un principio aprender los básicos, pero siendo el joven dedicado y ambicioso, con una sed imparable de conocimientos que es, no fue un gran tema el dominar la esgrima y empezar a dar batalla incluso al legendario caballero. Aprendió propiamente de la esgrima como debía. Blandía la espada noche sí y noche no. Aparte, el maestro Leotard le enseñó a no solamente ser mortal con el cuerpo, sino con la mente también. Le enseñó a cómo formular estrategias contra el enemigo, a analizar su oponente y tomar las mejores decisiones en el combate, a no ser solo letal, sino también resistente y eficiente. Pasaron algunos meses más, y el joven no hacía más que progresar. Y pronto, la hora de demostrar todo lo que había aprendido llegaría. La hora de la verdad se acercaba. Y 1000 cortes básicos al anochecer. Luke contaba: 899, 990, 991, 992, 993, 994, y súbitamente Leotard lo interrumpió. Buen trabajo, mocoso. Lo estás haciendo bastante bien, dijo Leotard, a la lejanía mientras se acercaba al joven. Se notaba contento con los resultados del joven. Luke sonrió y dejó de entrenar para saludar a Leotard. Gracias, señor, y disculpe, pero ¿qué lo trae por aquí? Creí que había ido al mercado a comprar algunas cosas y provisiones para su casa, dijo Luke. Leotard entonces tomó algo debajo de su manto. Y le entregó algo enrollado, algo que parecía ser una especie de espada envuelta en una manta. La manta se veía vieja y desgastada, como si estuviera a años o tal vez décadas que no se usaba. Luke desamarró el listón de la manta y la desenrolló. Efectivamente, era una espada. Luke desamarró el listón de la manta y lo desenrolló. Efectivamente, era una espada, una reluciente, tanto que se podía ver incluso el reflejo exacto y perfecto del joven y todo a su alrededor. Tenía un mango rugoso, negro. Parecía hecho de un cuero duro y pesado. La empuñadura tenía una escritura en un idioma antiguo que era difícil de entender, y parecía más unos cuantos garabatos. La cruz era bastante grande también. Era una espada algo pesada, quizá alrededor de unas 5 o 6 libras. La tomó con las 2 manos mientras dejaba caer la manta al suelo, la alzó y entonces la blandió en un corte básico hacia el frente. La espada era liviana a pesar de su gran peso. Era rápido cortar con ella y se sentía como cualquier otra espada debería sentirse. Leotard lo miró y le pregunté con una sonrisa:
¿Qué te parece, joven? ¿Te gusta? Luke volvió en sí y dejó de estar tan ensimismado con la preciosidad y la pureza de la espada. Claro que sí, señor. Es perfecta. ¿De dónde la sacó? ¿Es suya? Leotard le respondió. Claro que sí, chico. Era la espada que usé durante la Guerra de los Tres Reyes. Es casi tan antigua como la historia misma. Y hay algo peculiar con esta espada. No es como cualquier otra. La Guerra de los Tres Reyes había sido una guerra no tan antigua, quizá de unos 30 o 40 años atrás. Había sido una guerra sangrienta y larga entre los tres reinos más grandes de ese momento. El reino de los Altos Elfos, el reino de Gestaff, el cual fue casi aniquilado en esa guerra, el reino humano, el de Eridon, y otro reino humano que a su vez casi terminó aniquilado durante la guerra, y que al final se terminó integrando a Eridon, la teocracia de Liverwind, gobernada por un consejo de monjes que se decía que profesaban la magia de pureza divina, de la cual resultaron los paladines que ahora tenemos en nuestro reino, y que son parte de los caballeros reales. ¿Qué es lo que tiene de peculiar esta espada? Aparte de su notable fineza y calidad. Leotard entonces la señaló y le dijo, intenta blandirla, pensando en las cosas que más hacen hervir con fervor tu corazón. Piensa en los actos más despiadados que hacen que tu alma se prenda en fuego. Luke pensó entonces en el momento en el que habían asaltado su aldea una vez. Un montón de desterrados y saqueadores que se habían unido para llevar a cabo ese tipo de hazañas. Recordó a sus amigos y a sus conocidos que murieron a mano de los bandidos, mientras él no podía hacer nada más que esconderse y presenciar todo impotentemente. Cuando se disponía a blandir la espada, entonces sintió como la misma se hacía más pesada y difícil de blandir. De repente, también se sintió cansado y sintió como unas pequeñas espinas crecían del mango, pero a su vez sintió como la hoja se hacía más grande y cuando por fin tocó su destino, cayó con gran estruendo y provocó una pequeña ventisca que lo empujó. Los músculos de sus brazos ardían y sus manos dolían y sangraban por las espinas. La espada yacía en el suelo al igual que él. Se levantó asustado y sorprendido por el poder de la espada. Y al mirarla vio cómo se encogió su hoja lentamente y regresaba a su estado normal. Enseguida había entendido por qué el maestro Leotard decía que no era una espada común y corriente. Leotard la levantó del suelo y se acercó al chico para devolvérsela. Luke se había quedado atónito. Tenía tantas preguntas cuando se disponía a hablar, Leotard lo interrumpió primero. Seguro tienes preguntas, chico. Seguro tienes preguntas, chico. Déjame explicarte. Vamos adentro de la cabaña. Luke solo asintió y siguió a su maestro. Se adentraron en la cabaña y se sentaron cerca de la pequeña mesa de madera que había cerca de la chimenea. Leotard miró al chico y seriamente se propuso hablar de la historia de la legendaria espada de espinas, o como algunos guerreros solían llamarla, la espada de dos caras. Me imagino que habrás escuchado leyendas acerca de la espada, pero déjame contarte a profundidad de ella. La espada no se sabe muy bien de dónde viene. Unos piensan que viene de algún herrero arcano, parte del alto consejo de la teocracia de Liverwind, una espada que fue imbuida con magia sagrada y que solo puede ser usada por los caballeros más puros y nobles. Otros piensan que la espada viene de las altas montañas cerca de la planicie de los enanos, y que fue imbuida con magia rúnica para evitar que los indignos la usaran. Pero independientemente de eso, puedo decirte que esta espada tiene un poder inmesurable. Lo que yo he podido determinar con mi experiencia es que una espada que solo alguien con calma y el temple de un noble guerrero, casi de un paladín, solo alguien así puede exprimir su potencial. La espada no puede usarse bajo un estado de ira y fervor. Si se usa así, su poder destructivo aumenta. Se vuelve una espada con un gran poder destructivo, pero el daño es bilateral. Cuanto más ira tengas, y con cuanta más ira se empuñe, más ira regresará a su portador.
Si no se tiene la condición adecuada, incluso puede matar al mismo. Leotard hizo una pequeña pausa y miró al chico. Parecía que tenía preguntas, así que quería dejarlo hablar. Pero... Entonces, ¿cómo se supone que debe de usarse la espada, señor?, dijo Luke, confundido y a su vez sorprendido. Ahí es a donde iba, joven. La espada regresa lo que recibe. Así que solo una mente en calma puede usarla. Mientras más en calma esté la mente, más fácil se hace usarla. Se vuelve más liviana, se hace más rápido usarla y aparte de eso se hace más eficiente. Tanto que si se desea podría partir a cualquier caballero con armadura en dos, como si estuvieses cortando una fina tela de lino. Es una espada que creo que es perfecta para ti, joven Luke. Tienes un corazón noble y una mente tranquila como un lago. Eres un verdadero caballero real, Luke. En mente y espíritu lo eres, aún sin serlo. Y creo que serás capaz de usar esta espada mejor de lo que yo alguna vez podría usarla. Luke titubeó, pero se sintió a su vez honrado y decidido. Tomó las espadas de las manos de su maestro y lo miró con decisión mientras su corazón ardía aún. Gracias, señor. Le juro por mi nombre y por mi honor que no lo defraudaré. Triunfaré sin lugar a dudas hoy y me convertiré en el caballero real que usted cree que puedo ser. Leotard lo tomó del hombro y le dijo: así será, chico. Sé que lo será. Por ahora, preparémonos para que puedas ir a las pruebas reales. Pronto comenzarán. Luke asintió y procedieron a ello. Leotard había sido desterrado del reino, así que era evidente que no podría entrar junto a Luke. Pero aún así, intentaría escabullirse para poder verlo en la arena. Se vistió con las mejores ropas que tenía y su maestro le prestó uno de sus viejos tabardos, que, aunque le quedaba algo grande, él portaba con orgullo. Ambos montaron en el caballo del maestro Leotard y se dirigieron hacia la capital del reino Styx. Tardaron algunas horas en llegar, pero llegaron justo a tiempo. La capital se sentía como siempre, atestada y llena de movimiento. Luke entró solo y dejó a su maestro afuera de las puertas de la muralla para que pudiera buscar una forma de entrar. Había ido contadas veces a la capital, pero sabía bien a dónde ir, ya que la arena real podría verse desde lo lejos. Saltaba a la vista. Había varias personas que se veía que habían venido de todas partes del reino para participar en las pruebas reales. Cuando Luke llegó a las puertas de la arena, dejó a su caballo cerca de un establo y siguió su camino a pie. Al llegar, llenó el registro con el guardia de la puerta y se dispuso a entrar. Los participantes para ser aspirantes estaban en las cámaras anteriores de la arena, donde se preparaba a los guerreros antes de pelear cuando había de vez en cuando eventos para complacer la sed de sangre de la gente. Usualmente se solían hacer estas peleas entre esclavos, reos o incluso desterrados, pero hoy era una fecha especial. Así que no habría muertes, solo caballeros demostrando sus virtudes más grandes para los ojos del rey. Allí, entonces vio un noble que se veía que usaba ropas caras y finas. Se veía que portaba equipamiento de los mejores herreros del reino, construido a la medida y de los mejores materiales. Puede ser que de adamantita y oro. Sus padres parecían ser los nobles burgueses de la más alta clase en el reino. Se veía a simple vista desde las gradas de la arena. Eran los que más resaltaban por sus costosas ropas y porque se sentaron junto al rey en el balcón. Luke se sentía nervioso por ver a tantos competidores y no saber con quién podría emparejársele para hacer los combates, pero sus nervios servían de poco. Las trompetas habían sonado ya, y el presentador de la arena, el capitán de los caballeros reales, ya estaba dando las palabras de presentación para el evento, y empezaba a nombrar a los participantes que harían las pruebas básicas de resistencia, fuerza, temple y el combate de proezas. Las pruebas de resistencia consistían en aguantar cargar al menos 70 libras de peso sobre sus hombros, mientras hacía sentadillas, arrastrar al menos 100 libras de peso de un punto a otro, correr 5 vueltas a la arena en menos de 5 minutos y hacer una prueba de distancia de salto. Las pruebas de fuerza consistían en empuñar la espada y con ella cortar un tronco de roble por la mitad en menos de 10 cortes.
el lanzar una pesa de alrededor de unas 9 libras lo más lejos que pudiera, y el lanzar un venablo y acertar en una diana a 400 metros de unas 9 libras, lo más lejos que pudiera. Las pruebas de temple consistían en someter al caballero a un conjuro conocido como obra de desesperación, en el que a los guerreros se les mostraban sus peores miedos y los hacían afrontarlos y dominarlos. La última prueba. El combate de proezas consistía en poner a combatir a 2 de los participantes. Se usaba un sistema de clasificación en el que si se ganaba el combate, el ganador iría ascendiendo de la clasificación hasta llegar a las finales, de las que solo 10 caballeros, 10 de los mejores, serían escogidos para formar parte de los aspirantes a caballeros reales. Las pruebas avanzaban rápido. Varios fueron descartados apenas en las primeras pruebas. Muchos resultaron lesionados, aunque afortunadamente ninguno había muerto como había sucedido en selecciones para caballeros pasadas. Luke, por su parte, había estado entrenando tan intensamente que las pruebas se sintieron como un juego. Pudo sin problemas hacer más de 30 sentadillas con las 70 libras de peso sobre él. Pudo correr casi 8 vueltas en menos de 5 minutos y sin chistar. Saltó casi 50 metros en la prueba de distancia. Pudo cortar el tronco en un solo corte, gracias a la espada de espinas. Lanzó la pesa a una distancia de casi 500 metros. El venablo tampoco supuso ningún reto para él. Acertó justo en la diana y atravesó de costado en costado la misma. Al momento de someterlo al conjuro de aura de desesperación, al principio sintió su mente ofuscada. Se llenaba de imágenes terribles como él fallando la prueba, la aparición de un gran dragón en el reino, que no podía ser erradicado. Vio aberraciones como ver morir a todos sus hombres en el campo de batalla. Vio a su madre sufrir por otro gran asalto en el que él no podía hacer nada, pero aún así los enfrentó con coraje y fervor. Su espíritu perseveró a pesar de ello. En todas sus visiones siempre, aunque terminaba muriendo, lo hacía con orgullo y de la manera más valerosa y noble posible. Pasó sin problemas la prueba del temple. Ahora solo quedaba el combate de proezas. Los combatientes pasaron rápido. Muchos no pudieron seguir del ritmo a los que estaban más cualificados en la arena. Para él fueron eternidades de espera, aunque en realidad solo habían pasado unos cuantos minutos. Su primer combate lo libró contra un joven. Parecía ser un vasallo que vivía en la ciudad. No se veía de clase baja como él, pero tampoco se veía como aquel noble que destacaba por sus lujos. Los ataques del joven fueron inefectivos. Luke se movía infinitamente más rápido que él. El propósito de los combates no era matarse entre sí, así que terminó rápidamente el combate haciendo una salida hacia atrás y despintando al joven que tenía enfrente para arremeter en él con un rodillazo al mentón. El joven frente suyo cayó de un golpe. En la arena todos estaban impresionados por las proezas del joven Luke. Unos lo vitoreaban y aplaudían, mientras que los nobles no hacían más que quedar a la expectativa mientras sentían recelo de aquel joven. El rey, por su parte, miraba reflexivamente y parecía no inmutarse. Pasó 3, 4, 5 combates. Todos terminaron en el mismo resultado. El joven Luke no tenía problemas para vencer a sus oponentes, por ágiles o fuertes que pudieran ser para él. Ninguno se comparaba a los infiernos que ya había pasado en las montañas del bosque Apcónditos, y los feroces combates que había tenido contra el maestro Lyotard, a quien pudo divisar a lo lejos vestido con un sayo con capucha y una capa de campana. Finalmente, su combate final se hizo presente. Su último combate sería contra el joven rey, aquel noble vestido con una de las más lujosas armaduras y que portaba una espada de las más finas y poderosas del reino. Raymond también había pasado por todas las pruebas sin problema y de hecho quizá, y fuera por la armadura, pero poseía casi la misma fuerza y agilidad que la del joven Luke. Se pusieron frente a frente, y cuando el caballero real dio la señal, ambos desenvainaron sus espadas y comenzaron un combate que quizá sería recordado por años. El joven Raymond no perdió tiempo y rápidamente intentó hacer un corte tras pensar que casi alcanza a Luke, apenas si pudo bloquearlo. Pero la fuerza de Raymond era bastante devastadora. No tuvo otra opción que intentar patear al joven Raymond para apartarlo, pero su intento fue inútil.
y el joven Raymond hizo un giro sobre sí para poder salir a las espaldas de Luke y acertar un corte básico sobre su hombro. El joven Luke sintió como si uno o dos huesos se hubieran fracturado, pero no rechistó. Retrocedió e intentó analizar la próxima jugada de Raymond. Pero no tuvo tiempo para eso. Raymond lo siguió la persecución y frustró el intento de escape del combate de Luke. Los nobles se veían complacidos viendo cómo Luke era amedrentado por la devastadora fuerza y agilidad de Raymond. Uno tras otro, los golpes venían como ráfagas. Apenas si podía bloquearlos, otros inevitablemente asestaban, aunque no lograban tumbarlo. Entonces Luke recordó lo que su maestro había dicho acerca de la espada. Solo una mente en calma puede sacar el máximo potencial de la espada de espinas. Así que eso hizo. Respiró y moduló su ritmo. Tanta meditación lo habían enseñado a calmarse incluso en las situaciones más desesperantes. Limpió su mente de toda sensación y entonces notó cómo la espada se hacía casi tan liviana como una pluma. Ya no pensaba en nada en el combate. Sus huesos rotos, los despiadados nobles, el rey, todo se había desvanecido para solo quedar él y su oponente. Parecía entonces que el joven Raymond comenzaba a cansarse mientras que Luke empezaba cada vez a bloquear y moverse más rápido. Había movimientos que incluso parecía que se deslizaban por la tierra. Eran tan rápidos que apenas eran divisibles. Entonces decidió asestar el golpe de gracia. Respiró hondo y profundo y se dispuso a golpear directamente con un corte transversal al joven Raymond. Su intención no era cortarlo, sino simplemente derrotarlo. Así que así fue. La espada se hizo tan dura como una roca y solo se escuchó un gran estruendo en la armadura del joven Raymond. Mientras a su vez todo se quedaba en un súbito silencio. Los ojos de Raymond quedaron blancos, a su vez que éste caía de ese sólido y rampante golpe. Se oyó un gran estruendo cuando él mismo cayó al piso, y pareció resonar por toda la arena. Entonces solo pudo escucharse tras unos segundos el silencio. Después, los aplausos de alguien. Su madre. Seguido de los aplausos del maestro Lyotard, que estaba en una esquina de la arena. Rápidamente los aplausos se hicieron eco, y toda la muchedumbre se encontraba vitoreando y aplaudiendo. Incluso el mismo rey había perdido su faceta reflexiva y parecía realmente impresionado. El caballero real declaró a Luke un indiscutible ganador. Luke se sentía igual de impresionado como todos por la fuerza que le había dado la espada, y la fuerza que él había sido capaz de ganar gracias a la concentración y las enseñanzas de su maestro Lyotard. Regresó a las cámaras a esperar que los combates terminaran, y cuando lo hicieron, se juntó en fila a los otros 10 que habían sido elegidos, y que habían terminado como finalistas de la selección y las pruebas reales. El rey, con orgullo, proclamó lo siguiente: escuchen, mis más valientes guerreros. Han demostrado ser dignos de estar aquí ante mi presencia. Sin duda sus hazañas han sido dignas de los que pronto podrían ser los próximos héroes del reino. Aquí no veo más que jóvenes llenos de talentos que serán útiles para el reino. Pero ahora, yo les pregunto, mis nobles vasallos, ¿están dispuestos a dar la vida por este reino, su rey, y jurar la más alta lealtad hacia nuestro imperio y su gente? Luke y los demás elegidos gritaron al unísono: ¡Sí, su majestad! Entonces, yo lo reconozco como aspirantes a caballeros reales, y les advierto que el camino será sinuoso, que vivirán entre los peores de los infiernos, que pasarán por los entrenamientos más despiadados y rigurosos, pero les prometo que su sacrificio no será olvidado y que se les recordará siempre como los héroes que son. Sus nombres serán legendarios, así como el de este reino. Los caballeros y la gente vitorearon por los cielos. Luke se sentía orgulloso y sentía que no había terminado su historia, sino que apenas comenzaba su gran leyenda.
en la que haría lo mejor que podía con los dones que se le habían dado. En su mente, él juraba que desde ahora una nueva etapa empezaría y que él se encargaría de proteger el orden y la justicia con la espada de espinas que se le había otorgado. Juraba honrar las leyendas que lo habían acompañado en esta gran travesía. Y juraba convertirse en el próximo, mejor y más noble guerrero del reino.